Uno de los lugares donde más llegó y con mayor prontitud fue Francia. Justamente la Revolución Francesa fue obra de la masonería. El movimiento iluminista, la famosa Ilustración, fue obra de la masonería. Un dato ilustrativo. En 24 años en Francia, entre 1743 y 1767, se crearon 500 logias. Y en Inglaterra, en la misma época, aproximadamente 650 logias. Es decir, que creció rápidamente. De Inglaterra, que es su cuna, pasó a Francia, se expandió por el resto de Europa, principalmente en Holanda, también en España. Desde España llega a América, llega también a la Argentina. No vamos a hablar de la masonería en la Argentina porque es un tema aparte. La presentación que hago hoy, como les digo, es un croquis muy sintético. Entonces, ¿qué sabemos? Acá ahora sabemos cuál es el origen, quiénes son sus fundadores, y también sabemos, además del origen y además de los fundadores, el lugar de origen, que es muy importante. Porque, bromas aparte, Inglaterra, en esa época, era un país, como ahora, poderosamente anticatólico, poderosamente dominado por el odio a la fe, por el odio a Jesucristo, por el odio a la Iglesia Católica. Y esto explica que esta institución, que estaba fundada por el rey mismo, esta institución hasta el día de hoy tenga como objetivo la destrucción de la Iglesia Católica. Si yo quiero entender qué es la masonería, y les cuento esto y hacemos un recreíto porque no los quiero cansar, si yo quiero entender lo que es la masonería, les tengo que contar y tengo que saber cuál es el relato que le cuentan los masones al que ingresa a una logia. Yo les voy a contar, sintetizado porque es muy largo, yo les voy a contar el relato que le cuentan los masones al que se inicia en la masonería, con una aclaración. Cuando ustedes escuchen el relato, lo más probable es que digan, pero qué inocencia, qué candor, qué soncera. Los masones no creen que este relato valga por su candor o por su inocencia, sino por el significado que le atribuyen. Vamos a ver. El relato es el de el gran arquitecto del universo. Según este relato, el rey Salomón, que era el rey de Tiro, quiso construir un día un gran palacio, un palacio fastuoso. Y llamó para construir ese palacio al más afamado arquitecto, que era Hiram Abí, llamado el gran arquitecto del universo. Hiram Abí se presenta ante el rey Salomón con su albañilería, con su masonería, que estaba jerárquicamente dividida, rígida y severamente dividida, aprendices, oficiales, maestros, jerarquías superiores, etc. Pues bien, el relato, que es muy largo y yo lo abrevio, sigue del siguiente modo. Un buen día, el rey Salomón le avisa a Hiram Abí que quiere ir a visitar el templo que está construyendo. Hiram Abí le dice que no, que la construcción del templo es secreta y que por lo tanto no puede ir. Como el rey, que en definitiva era el rey, insiste, Hiram Abí, para impedir el avance del rey que viene a visitar la obra, divide a sus albañiles en 3 grupos. Un grupo tendría a su cargo impedir la llegada de los reyes y de la nobleza. El segundo grupo de albañiles, por indicación del gran arquitecto, tendría como objetivo impedir la llegada de los guerreros. Y el tercer grupo tendría como objetivo impedir la llegada de los sacerdotes. Pues bien, acá está la simbología. No es que el masón que le cuenta este relato de Hiram Abí al degenerado que se está iniciando en la masonería crea que existió Hiram Abí y grupitos de albañiles con picos y palas que impedían el acceso de Salomón y la reina de Saba. La simbología es muy clara. Hay que destruir todo lo que sea reyesía, nobleza, todo lo que sea fuerzas armadas de la nación, guerrero, estilo militar de vida, todo lo que sea sacerdocio, religiosidad, fe. Pero
el cuento es todavía mucho más grave en su derivación. ¿Por qué? Porque el relato termina de este modo. Un buen día 3 albañiles se conjuran para matar a Yanabí. Se rebelan de la albañilería. Y conjurados lo matan a Yanabí. La albañilería queda viuda, porque desaparece su esposo. Y ellos usan la simbología de la viuda y se llaman a sí mismos los hijos de la viuda. Pero ¿quiénes son los que se conjuraron para matar al gran arquitecto del universo? Tienen nombre, Jubelas en el relato, Jubelas, Jubelos, Jubelum. ¿Qué significa? El mismo relato lo dice: la intolerancia, el fanatismo, la superstición. Más aún, Jesucristo, la Iglesia Católica y la cristiandad. Por lo tanto, la última tríada a la que llega como corolario este relato fantástico es que así como hay que combatir todo lo que sea reyesía, nobleza, sacerdocio, sentido militar de la vida, etc., hay que combatir a Jesucristo, a la Iglesia Católica y a la cristiandad, porque son los infames, como lo llaman, los asesinos del gran arquitecto del universo. Y por eso toda la simbología masónica y toda la ritualística y la liturgia masónica está centrada en una serie de promesas y de juramentos de sed de venganza. Es decir, muerte a Jesucristo, muerte a la Iglesia Católica, muerte a la cristiandad. Finalmente termina este relato con una moraleja que ellos mismos sacan, y es que a los masones les resulta hostil 3 cosas: los tronos, los altares y los hogares. Entonces también hay que abatir y abolir y combatir todo lo que sea autoridad legítima, todo lo que sea ara, altar, sacralidad, y todo lo que sea familia, en la gran lucha contra la familia cristiana. Bueno, por el momento paro aquí para no agobiarlo, pero por supuesto que hay muchas cosas que hay que decir de todo esto y las vamos a ir viendo en todo caso después del recreo, algunas de ellas las más importantes. Y después, como les había dicho, voy a leer algunos textos representativos. Pero, por favor, yo quisiera reiterar una aclaración que hice al comienzo, porque sin esta aclaración me voy a ir de acá con muchos sentimientos de culpas y remordimientos varios. Y es que este tema es tan complejo, es tan vasto, es tan largo, que no se puede dar en una charlita. Insisto, yo lo que estoy haciendo es presentar un modesto croquis, pero estudiar este tema en serio lleva mucho tiempo. Siempre en aras del croquis que estamos armando, respondo a algunas inquietudes que pueden surgir naturalmente al hablar de esta cuestión. Los masones se reúnen en sociedades cuyo funcionamiento es secreto, lo cual no quiere decir que no tengan existencia pública y conocida, puesto que las logias, es decir, los lugares físicos en los que se reúnen, las logias tienen dirección, tienen... O sea, en la calle Perón, que se llamaba antes Cangallo, 1242, funciona, como dice María Teresa, la sede central de la masonería en la Argentina, que se llama Biblioteca Joaquín B. González, y también se llama GOFA, Gran Oriente Federal Argentino. Es decir, los lugares de reunión son públicos, excepto aquellos que no conoceremos nosotros, pero formalmente, oficialmente, se reúnen en lugares que son reconocidos y que tienen nombres propios. Lo que es secreto es lo que allí adentro se dice, o se maquina, o se programa, o se proyecta. Y si hemos podido saber, y si de hecho sabemos muchas cosas de las actividades de los masones, es gracias a aquellos que fueron infidentes, que salieron y que contaron lo que vieron y lo que les hicieron hacer. En la mayoría de los casos fueron asesinados ritualmente, y hasta nuestros días esto sucede. Uno de los casos más conocidos es el de Calvi, que terminó ahorcado en el puente sobre el río Támesis. Es decir, podemos reconstruir los objetivos de la masonería y las maquinaciones masónicas por la gran cantidad de libros, de textos, de documentos, de manuales que ellos mismos han elaborado, y por las infidencias de muchos que han estado y han salido. Pero de suyo, las reuniones masónicas son secretas.
Son férreamente jerárquicas, se cuida mucho el sentido de la obediencia y están agrupados en distintos grados. Estos grados varían según el rito. En la masonería hay más de 50 ritos y en total, juntando los ritos de todas estas manifestaciones masónicas, en total hay como 1500 grados, son un montonazo. Pero el rito más conocido, que es el que ha llegado hasta nosotros y el que funciona en la Argentina, es el llamado rito escocés. El rito escocés es del año 1801 y consta de 33 grados, es decir, es el rito que prevalece en la masonería americana y en general en la masonería europea y consta de 33 grados. Estos grados están divididos en 4 jerarquías. Los simbólicos, que van del 1 al 3, los capitulares del 4 al 18, los filosóficos del 19 al 30 y los llamados sublimes del 30 al 33. El grado máximo es el grado 33, que se llama Gran Maestre. El que ostenta el grado 33 ostenta el grado de Gran Maestre de la masonería. En cada uno de estos grados se le brinda al masón un adoctrinamiento progresivo y se pasa de un grado al otro mediante ceremonias de juramento y mediante el cumplimiento de determinadas promesas. Por ejemplo, en el grado 4 se inculca el desprecio por la voz de la conciencia. En el grado 9 se jura venganza por la muerte de Irán Abí, por el asesinato de Irán Abí. En el grado 12 se recibe adoctrinamiento en el panteísmo y en el gnosticismo. El grado 18, que es uno de los más conocidos, que se llama Caballero Rosacruz, que habrán sentido nombrar ustedes los Rosacruces, se hace una parodia de la Eucaristía, es decir, las primeras misas negras, las primeras manifestaciones propiamente satánicas tienen lugar en el grado 18. En el grado 19 se juramenta al masón a atacar a la familia y a instaurar leyes divorcistas. En el grado 20 el juramento es en pro del laicismo. En el grado 29, que ya está próximo al más grave de todos, la fórmula de la juramentación dice: guerra a la cruz de Cristo, culto a Lucifer, al fuego y a la carne. El grado 30, que es el del caballero K2, el rito consiste en la profanación de un crucifijo. De manera tal que a través de estos 33 grados los masones se van adoctrinando progresivamente en sus planes que, como hemos visto, consisten esquemáticamente hablando en la destrucción de Jesucristo, la Iglesia Católica y la cristiandad. Las logias, que son las que solemos conocer nosotros cuando vamos, por ejemplo, a la calle Perón, 1242, etc. Las logias dependen de entidades mayores a ellas mismas, que se llaman grandes logias. Las grandes logias dependen de entidades mayores a ellas mismas, que se llaman orientes, porque ellos consideran a sí mismos que son el sol mismo, que brota del oriente. Por eso es que la sede central de la masonería también se llama Gran Oriente. Y los orientes dependen de potencias. Entonces, así como son jerárquicos en los grados, en el escalafón, son jerárquicos en la organización. Las logias dependen de grandes logias, las grandes logias de orientes nacionales y los orientes nacionales de potencias. Las principales potencias están en Inglaterra, que es la sede matriz, digamos, y en Estados Unidos, por supuesto. Cada uno de los elementos que ellos utilizan también tiene un significado. Por ejemplo, conservan todos los instrumentos medievales propios de la albañilería, pero le han cambiado el significado. El martillo representa la independencia de la razón frente a la fe, el compás, la regla, representan el aprovechamiento, es decir, el interés, el lucro, la barreta es el signo del antifanatismo. Entonces van incorporando distintos significados a medida que van avanzando grado por grado. El local de una logia suele tener un aspecto uniforme, hay un escritorio triangular que preside, donde se sienta el gran maestre,
Triangular porque los objetivos se dan por tríadas, por ejemplo, no a los tronos, no a los altares, no a los hogares, no a Jesucristo, no a la Iglesia Católica, no a la cristiandad, no a la nobleza, no a las fuerzas armadas, no al patriotismo, etc. Y los masones realizan dos clases de reuniones. Unas se llaman tenidas blancas, que son abiertas, y otras tenidas negras, que son reservadas para los miembros. Hace 20 días atrás hubo una tenida blanca que se dio a conocer por los diarios, y el invitado a disertar era Tellerman, que es el candidato a su jefe de gobierno de Ibarra, junto con Banossi, que es el candidato a primer diputado. Cada tanto hay tenidas blancas en las que pueden participar el público en general, pero las tenidas negras solo son para los iniciados y, por supuesto, las manejan ellos discretamente y o secretamente. La historia de la masonería no se entendería tampoco si no se entiende esto. Ellos se valen de una diversidad de instituciones para actuar, que funcionan todas con la cobertura de la filantropía, o como dicen ahora, de la solidaridad. No estoy usando esta palabra arbitrariamente, porque esta palabra solidaridad, que hoy se ha metido en la iglesia y que los curas la usan en reemplazo de la palabra caridad, es una palabra de cuño masónico. El solidarismo es una secta masónica inventada en el año 1865 por un masón francés llamado Pelletan. Y los solidarios, los miembros de esta logia, reniegan de todo culto y religión, rechazando anticipadamente y con juramento los auxilios sacerdotales en vida y en trance de muerte. El solidarismo es la asociación oficial de los libres pensadores. Por ejemplo, un famoso solidarista era Garibaldi, que además de todo lo que sabemos en contra de él, que era un pirata que asoló nuestra propia tierra y que solo por el triunfo de la masonería en la Argentina tiene la estatua y el monumento que tiene en Plaza Italia, además de todo lo que sabemos de él, era un miembro activo del solidarismo. Pero entonces se valen de cobertura, se valen de montajes. El Rotary Club es una asociación masónica, el Club de Leones es una asociación masónica, la palabra leones es un acróstico, significa lealtad, entendimiento, orden, nobleza, esfuerzo, servicios, y cada una de estas palabras tiene una explicación masónica. En muchos casos la mafia también funciona como cobertura de acciones masónicas. La misma palabra mafia tiene su origen en otro acróstico, en el cual la M es de Mazzini, el fundador de una logia masónica importante llamada la Joven Italia. Mafia sería Mazzini autoriza furti, incendi e avvelenamenti, o sea, incendios, saqueos. Entonces Mazzini autoriza el robo, los incendios y el envenenamiento, envenenar a la gente, matarla, asesinarla. Se presta un montón de acepciones a esta palabra, pero digamos que esa es la idea. Y existen logias masónicas más específicas, como la Naibri, que está formada por un número clauso de miembros, son 550 judíos, todos ellos masones, que tienen la sede en Chicago, y que, bueno, lamentablemente actúan también hasta nuestros días. Antes de cerrar este tema con la cantidad de condenas que la Iglesia Católica hasta el día de hoy, desde que apareció la masonería, ha realizado contra la masonería, les quiero leer algunos textos, que es lo que yo les había prometido. Bueno, los textos también son chiquicientos, yo elegí dos porque me parecen particularmente representativos. Además, les digo la verdad, elegí estos dos porque son los más indubitables, son aquellos de los que se tiene certeza documental. El primero es una carta que mandó Vindex, un masón, a Nubius, otro masón, fechada el 18 de enero de 1822. Esta carta
dice así. Recuerden la fecha cuando lo escuchen, 1822. Está decidido en nuestros consejos supremos que no ha de haber más cristianos. Popularicemos el vicio en las masas. Estas deben respirarlo por los 5 sentidos, que lo beban, que se harten de él. Esforcémonos en nuestro intento, lisonjeando todas las pasiones. El catolicismo no teme un puñal bien afilado, pero puede derrumbarse por la corrupción. El mejor puñal para herir a la Iglesia es pues la corrupción. Por lo tanto, no nos cansemos jamás de corromper. Nuestro objeto se cumplirá, pues se haya basado en las pasiones humanas. Aislemos al hombre de la vida familiar. Separémoslo de su mujer y de sus hijos. Una vez que le hayamos inspirado disgusto y hastío por la familia y por la religión, sugirámosle se afile a la logia más cercana. Formad corazones viciosos y no tendréis más católicos. Hemos emprendido la corrupción en gran escala. Ello nos permitirá un día llevar la iglesia al sepulcro. Nuestro trabajo no es de un día, de un mes, de un año. En nuestras filas los soldados mueren, pero nuestra lucha continúa. Aplastar al enemigo, por la mentira y por la calumnia, es nuestro objetivo final. Los ricos y príncipes que se introducen en nuestra orden sirven de señuelos para los imbéciles, ambiciosos y burgueses. Son magnífica propaganda. La carta sigue. Pero, claro, es interesante ver cómo en el año 1822 se programó la corrupción masiva de las costumbres. Por ejemplo, hay referencias a la corrupción de la mujer en particular. Ya que no podemos suprimir a la mujer, corrompámosla. En la medida en que prostituyamos a la mujer, vamos a prostituir al hombre. Hay referencias específicas a la promiscuidad sexual. Estamos hablando de el año 1822, ¿sí? Prácticamente comienzo del siglo XIX. Hay referencias específicas a la corrupción de la juventud, a las modas, por ejemplo, a las modas indecentes. El segundo documento que les leo es una declaración masónica que apareció en la revista Bogotá, en Medellín, en octubre del año 1941. Y aquí también les pido que tengan en cuenta la fecha. En las escuelas y colegios, con pretexto de desarrollo físico, de elegancia y de buena presentación, con pretexto, dice, es necesario llevar a las alumnas desde las pequeñas indecencias hasta las más descaradas impudicias. Llevadas a este punto, ya no creen en nada, ni en cielo, ni en infierno, ni en ángeles, ni en Dios, ni en espíritu. Tendremos en ellas unos perfectos animales hembras, y con eso corromperemos al hombre. Con estos animales hembras animalizaremos rápidamente todo el mundo. Obliguemos a las alumnas a actividades propias de los hombres y aún de soldados, que vistan si es posible trajes de hombre. En esta traza hagámosla ejecutar evoluciones o maniobras en las que se procurará que haya algunas bien provocativas. Con todo esto no quedará una sola muchacha con pudor y vergüenza, y así las habremos ganado para nuestra causa. Y cuando los padres y madres se den cuenta de esta labor será tarde, porque las mismas muchachas tendrán verdadero gusto de estas presentaciones y bailes, y hasta en juegos mixtos, los más escandalosos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Está bien, 1941. Aquí, digamos, hay que aplicar el principio de sentido común, de tener en cuenta cuál es el criterio con el que está escrito esto. El criterio y no tanto el detalle. Porque el criterio es la demolición de la decencia, es la demolición del pudor, la demolición de la honestidad, la demolición de la virtud. ¿Sí? Lo que se procura es que no quede en pie nada que sea virtuoso. Ahora los medios varían. Puede ser una moda, o puede ser una actividad deportiva, o puede ser un baile, o puede ser lo que fuere. Los métodos lamentablemente varían. Y estoy seguro que el que pensó o escribió esta carta en 1941, si viera lo que estamos viendo en nuestros días nosotros, diría, bueno, yo tanto no quería. Hubiera conformado con un poquito menos. Con un poquito menos. Pero lo cierto es que documentos como estos abundan. En fin, yo no quiero ser abusivo. Hay uno más. Por la actualidad que tiene, lo leo.
es un discurso que pronunció Gregorio Pinto, grado 33 de la masonería, el 1 de mayo de 1908. Salió publicado en el Heraldo de Tucumán. El militarismo que defiende a la patria es el baldón de ignominia sustentado por la soldadesca bajo el pendón azul y blanco del que nosotros renegamos y maldecimos. Nosotros tenemos otro emblema, el rojo, que por la violencia y la lucha que sintetiza han de redimir al mundo. Bueno, abundan los testimonios de este tipo. Acá también, lo que yo quiero que tengan en cuenta es el criterio, más que el ejemplo concreto. Porque lo que perdura es el criterio, después los casos concretos van variando según los momentos históricos. Entonces, ¿qué hacer frente a todo esto, digamos? Bueno, la Iglesia, sabiamente, ha condenado a la masonería. La ha condenado desde que apareció oficialmente. La primera condena la dio a conocer el Papa Clemente XII en una encíclica llamada In Eminenti, en el año 1738. Las últimas condenas son las que aparecen en el derecho canónico, el Canon 2335, Canon 1374, después hay una declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, hay una declaración condenatoria muy importante del episcopado alemán, en fin, hay una cantidad de condenas que llegan hasta nuestros días. Pero la pieza maestra de la condena a la masonería es una encíclica que se llama Humanum Genus y que promulgó el Papa León XIII allá por el año 1884 más o menos. Entonces le sintetizo también lo que dice esta condena de la masonería. ¿Por qué rechazar a la masonería? Sería la primera parte de las tres que propone la encíclica, ¿no? Hay que rechazarla por lo siguiente, porque practican el naturalismo, ya lo hemos visto, el racionalismo, la separación de la Iglesia y del Estado, el indiferentismo religioso, la igualdad de cultos, el deísmo, la corrupción de las costumbres, el laicismo integral y la destrucción de la Iglesia. Pero después, inteligentemente, León XIII describe cuál es la estrategia de la que se valen los masones. Y la divide en dos. Por un lado, los masones tratan de tener en permanente estado de acorralamiento a la Iglesia. Es decir, crearle a los católicos un sentimiento de inferioridad y de culpa. El católico debe pedir perdón por ser católico, debe sentirse inferior por ser católico y debe sentirse culpable. Esto también, desde la época de León XIII hasta la fecha, ha avanzado muchísimo. Fíjense ustedes que no pasa día sin que se ataque a la Iglesia, con o sin motivo, y se ataca del modo más vil, más grosero, más repugnante, con golpes bajos, a partir de muchos casos que pueden ser verdaderos, pero que no indican otra cosa más que la naturaleza humana está caída y es víctima de la inclinación al mal por el pecado original. Pero de un caso se hace un canon, ¿no? Entonces, porque hay un cura malo, el orden sagrado es una porquería, o porque hay un cura indecente, todos los curas son indecentes, etc. El Papa dice entonces, cuidado con esta primera parte de la estrategia, que consiste en culpar permanentemente a la Iglesia de todo lo que pasa, de todo. Y la segunda estrategia es la sed de novedades, las modas. Por eso que yo les decía antes, tengan en cuenta el criterio, las modas cambian. Lo que podía parecer, por ejemplo, una moda osada o audaz en 1941, uno ahora lo mira con una mirada benévola e irónica, pero de aquellos polvos, como decíamos antes, vinieron estos lodos. Santo Tomás dice, un error chiquitito al principio es grande al final. Entonces yo dejo crecer un error creyendo que es una pavada, no, ¿qué problema hay? Y al final se hace enorme. Bueno, entonces la estrategia, dice el Papa, para advertirnos, ¿no? Culpar a la Iglesia y ser de novedades. Pero termina el Papa diciendo, hay remedios para acabar con esto, para hacerle frente. El Papa dice, el primer remedio es la virtud de la religiosidad. Es decir, rendirle culto al Dios verdadero.
La lucha, el combate, el buen combate. Concretamente hay que combatir a los masones, ya sea protestando contra ellos, desenmascarándolos, denunciándolos, poniendo en evidencia sus maniobras, dando a conocer sus planes secretos. Tercer remedio, dice el Papa, hay que arrancar las máscaras a los masones, porque ellos se hacen fuertes en la oscuridad. Y como pasa siempre, los hijos de las tinieblas aborrecen de la luz. Cuando uno quiere cazar una rata en el campo, la ilumina, eso es cierto. El modo más práctico de capturar una rata es iluminándola. Y la comparación, aunque parece un poco fuera de lugar, es aceptable, porque cuando uno enfoca, cuando uno echa luz sobre lo que quiere ser deliberadamente oscuro, ellos se ponen muy nerviosos. Entonces tiene razón lo que dice el Papa, ¿sí? Arrancarle las máscaras. Cuarto, ¿sí? No dejarse engañar. Quinto, formar a la juventud. Y sexto, lo deja para el final por su importancia, rezar. Entonces el Papa termina con un texto que es muy lindo. Dice: levántase insolente la secta de los masones, regocijándose de sus triunfos. Préstanse mutuo auxilio, sus sicarios, todos unidos en nefasto consorcio. Tan fiero asalto pide igual defensa. Es a saber que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones, para que los errores al fin abran paso a la verdad y los vicios a la virtud. Bueno, hasta aquí el texto de la encíclica. Bien. Bueno, yo dejo aquí porque puede haber preguntas o lo que sea, pero como les digo, esto es interminable. Deliberadamente no he querido tocar el tema de la masonería en Argentina porque sería objeto de otra charla, pero más o menos para tener un croquis en la cabeza. Para que ustedes se den una idea, por ejemplo, uno de los temas de los que habría que hablar para entender cómo funciona esto ahora es de la New Age, que es algo así como el último giro o la última vuelta de tuerca de toda esta prédica anticristiana. Pero claro, es un tema autónomo, es un tema aparte, o sea, no se puede en un mismo día tocar todos los temas. Por eso me parece que lo primero es esto. Si hay alguna pregunta me puede ayudar a redondear algo o a lo mejor a sacarse algunas dudas. No es obligatorio, si no quieren preguntar, no pregunten, pero si hay alguna duda, con mucho gusto. Presidentes argentinos, grado 33. Y después de Caseros, casi todos. Empezando por Urquiza, Sarmiento, Mitre. Fueron todos grandes maestros de la masonería, grandes maestros de la masonería. ¿Algunos conversos en el momento de la muerte? Bueno, caso de Mitre aparentemente. Lo que pasa es que el padre Cayetano Bruno es demasiado benévolo con las conversiones de los próceres masónicos. ¿De Sarmiento también? No, Sarmiento no, al contrario, Sarmiento rechazó al confesor en el Paraguay. Ya siento el frío del mármol, lo sacó corriendo. Y bueno, ha de estar en algún frío que no sea el del mármol. Pero en realidad los presidentes masones en la Argentina fueron casi todos desde Urquiza hasta la fecha. No me consta que sea masón Kirchner. Digo que no me consta, no digo que no lo sea. Por la política que está llevando a cabo, y si es como dice el Evangelio, por los frutos los conoceréis, parecería que sí. Perdón, puesto que no. Me dijo una persona versada que sí, que del sur se sabe que es masón. Sí, no me cuesta nada creerlo. No me cuesta creerlo, digamos, por los frutos los conoceréis. La política que está llevando a cabo es contraria al orden cristiano en materia familiar, por ejemplo, claramente. Es contraria al orden militar, claramente. Es contraria a la Iglesia Católica. Aquellos personajes a los cuales él protege o prohija o respalda son de neto cuño marxista, materialista, bueno, si más lejos el caso de Ibarra. Mañana seguramente le van a dar todos los votos, si no los tiene lo va a tener igual, y es un hombre que, bueno, tiene una clarísima definición anticatólica, Es el último presidente del que a mí me consta, no digo que los demás no lo hayan sido, no digo que no lo sea Kirchner,
Pero digo, desde el punto de vista documental, el último que a mí me consta que tuvo contacto formal y oficial con la masonería fue Menem. Porque Menem, en el mes de febrero del año 1994, recibe públicamente al Estado Mayor de la Masonería, dirigido por Vallejo, que es el actual Gran Maestre, los elogia, los pondera, dice compartir sus objetivos, recibe con ellos una delegación de la luz masónica universal y se ofrece ridículamente, como solía hacer esas cosas que hacía, se ofrece como mediador delante del entonces cardenal Corrachino para que la masonería le levante la excomunión a los masones, o para que la masonería retire las condenas, para que la iglesia retire las condenas a la masonería. Es decir, como esto está documentado, me consta que Menem estuvo en esto. También me consta de Alfonsín, que era grado 14 cuando subió a la presidencia. Y vuelvo a repetirles, es muy probable que tanto de la Rúa como este desdichado estén en la misma maniobra. Pero soy cauteloso en materia de probanza documental porque no las tengo. Puedo decirle, miren, por los frutos seguramente que es masón, seguramente. Pero si ustedes me dicen cómo se prueba esto, bueno, por los frutos, pero papeles no tengo, por ahora no aparecen. ¿Irigoyen también? Irigoyen era krausista, que era una rama de la masonería dirigida por Krause, un ideólogo alemán que era principalmente partidario del espiritismo. Irigoyen fue un hombre ambiguo, un hombre dual, lleno de ambivalencias, en un balance que se pudiera hacer, prevalecen muchísimas cosas negativas en él, sin ir más lejos la reforma universitaria de 1918, que eso sí fue un concurso de masonería. La reforma universitaria del 18, el movimiento reformista, que se hizo con el aval de Irigoyen, fue una eclosión de masonismo en la Argentina hasta tal punto que en Córdoba, donde estalló el movimiento reformista, se profanaron las iglesias y de ahí surge Franja Morada. La actual Franja Morada se llama así porque los miembros de la juventud reformista saqueaban los templos de Córdoba, en señal de ofensa se revestían con las estoras moradas y entonces le quedó el nombre de Franja Morada, en recuerdo del acto de profanación inicial que hicieron en Córdoba. Y hasta el día de hoy siguen fieles a esa denominación, a ese rumbo ideológico. Entonces, al haber Irigoyen permitido, consentido, tolerado y aprobado el movimiento reformista, me inclinaría yo por pensar de que sí, que fue un hombre que perteneció a la masonería a través de esta línea específica llamada el krausismo. Eso sí, el divorcio no lo permitió. No, por ejemplo, estuvo en contra del divorcio. Es cierto que la disposición antidivorcista es solamente de derecho positivo, es decir, no hay ninguna referencia sobrenatural, mejor dicho, es una prohibición naturalista. Es una prohibición naturalista no con enfoque sobrenatural, de características sociológicas, diría yo, ¿no? Le dirigió al Congreso diciéndole que no tenían autoridad para tratar el tema. Claro, por eso digo, el enfoque ha sido de derecho positivo y naturalista, en buena hora, ¿no? Comparado con lo que vino después. Pero es un hombre ambiguo, un hombre ambiguo. Profesor, teniendo en cuenta que la mayoría de los chicos que son profesores o están estudiando letras, ¿en qué cosas específicamente nosotros tendríamos que estar alerta como para ver signos de esta revolución anticristiana en este campo? Sí, lamentablemente, todo lo que estamos viendo hoy es señal del triunfo de la revolución mundial anticristiana. Yo les pido que analicen con toda sencillez, ámbito por ámbito, lo que está pasando en nuestros días. Por ejemplo, en el ámbito familiar, prevalece lo que Juan Pablo II da a llamar la cultura de la muerte. Aprobación de leyes abortistas, a veces encubiertas y a veces no. En Buenos Aires ya rige la ley del aborto en caso de embarazos incompatibles con la vida. Entonces, tras el eufemismo de embarazos incompatibles con la vida, se autoriza el aborto. Existe la ley del divorcio, la ley de la patria potestad compartida,
la ley de la indiscriminación de los hijos legítimos e ilegítimos, y la frutilla que faltaba es la unión civil de los homosexuales, que a pesar de que la Santa Sede la ha reprobado permanentemente, eso se ha instalado ya, se ha instalado, y muchas veces lo hemos dicho en esta casa y fuera de esta casa. Ojalá fuera un chiste, pero esto es lo que dice aquel cuento inglés famoso de que se fueron de Inglaterra antes de que resultara obligatorio. Bueno, esto, ojalá, cuando yo contaba este chiste era un chiste. Hoy lamentablemente no es un chiste, falta que sea obligatorio, porque honestamente no hay programa de televisión donde no se exalte la homosexualidad, la contranatura, y se presente como la cosa más normal del mundo. Se instaló la teoría del género, en virtud de la cual no existen más ni hombres ni mujeres, y todo esto tiene apoyo legal, ¿Puede hacer una explicación de género? No entendí, perdón. ¿Puede hacer una explicación de género? Bueno, claro, la perspectiva del género nace en los últimos 20 años, nace también por la acción de corrientes psicopedagógicas norteamericanas, pero principalmente bajo la inspiración lacaniana del psicólogo Lacan, de origen freudiano. De acuerdo con esta perspectiva, no existirían más dos sexos, el sexo del varón y el sexo de la mujer. De acuerdo con esta filosofía, llamémosla así, se construyen los sexos, se construyen. Entonces cada uno puede construir un sexo a piacere, que puede ser el masculino o el femenino, en contra de la naturaleza recibida por Dios. Es decir, alguien puede nacer varón y construir su feminidad, alguien puede nacer mujer y construir su virilidad, o construir una serie de géneros intermedios entre la masculinidad y la feminidad, que es toda la gama de degeneración que vemos nosotros, del travestismo, del transexualismo, de la inversión, etcétera, etcétera. Todo esto hoy está legalmente consentido, legalmente permitido, legalmente impuesto. Entonces, volviendo al tema que plantea Alejandra, ¿cómo vemos nosotros la revolución mundial anticristiana? Bueno, si tomamos un ámbito como el ámbito de la institución familiar, todo está destruido. Pero no solamente está destruido, sino que la familia cristiana es lo único que se prohíbe tener hoy. Porque todas las leyes están hechas para construir una familia que no responda más a la noción cristiana de familia. ¿Cuál es la noción cristiana de familia? Santo Tomás lo dice, es la unión ante Dios de uno con una y para siempre. Bueno, miren que esta definición, no queda nada en que ya no es más unión ante Dios, es unión desacralizada, secularizada. Ya no es más de uno con una, y ya no es más para siempre. Entonces destruyeron exactamente todos los pilares que definen el hogar cristiano. Busquemos otro ámbito, busquemos el ámbito de lo consuetudinario, o de lo que se llama el eto social, las costumbres. Por más optimista que quiera ser mi mirada, yo no puedo sino detectar en la sociedad en que vivimos costumbres escandalosamente reñidas con el orden moral. El Papa Juan Pablo II, en la Veritatis Splendor, dice que la última degeneración de la libertad, mal entendida, es decir, la última corrupción de la libertad, consiste en creer que la naturaleza limita mi libertad, y que por lo tanto, para ser más libre, yo debo ir en contra de la naturaleza. Creo que es una gran observación de Juan Pablo II. Es decir, la gran cantidad de corrupción que hoy prevalece está sostenida en esta criteriología, en que para ser más libre, para gozar de más libertad, más tengo que violar el orden natural, más tengo que violar la naturaleza de las cosas. Y de esto brota la corrupción de las costumbres. Entonces, si dejamos el ámbito, a modo de ejemplo, de la institución familiar, y nos vamos al ámbito de las costumbres, de lo que se llama el etos social, vemos lo mismo. Ahora, podríamos multiplicar los ámbitos, la universidad, la educación, la escuela,
la vida de los gremios, la vida de los sindicatos, todo está patas para arriba. Y, no sé, un ejemplo entre tantos, esto del piqueterismo que está ocurriendo y que tanta gente se queja, esto no es casual. En la ciudad de Manta, en Ecuador, el 27 y el 28 de julio del año 2000, se reunió la Quinta Internacional Marxista. Explico. El marxismo internacional cada tanto organiza reuniones cumbres. Esas reuniones las numera, le ponen la primera internacional, la segunda, la tercera, según los años en los que se reúnen. La última reunión de la Internacional Marxista tuvo lugar en la ciudad de Manta, en Ecuador, en el año 2000. Y se llamó el Foro de Manta. De gusto, entren a internet, Foro de Manta. Una de las resoluciones que se decidió ejecutar en el Foro de Mantas fue la sustitución de la estrategia foquista y entrista del marxismo, ahora explico lo que es, por la estrategia del piqueterismo, con todas las letras. En una palabra, ¿a dónde quiero llegar con esto? El piqueterismo es una acción programada y prevista por el marxismo internacional para la disolución del orden en el cuerpo social, para la instauración del caos mediante la lucha del lumpen proletariado, que ya ni siquiera es el proletariado normal, sino el escalón más bajo, es decir, el desarrapado, el lumpen, que es el término técnico, el que está ya más allá de cualquier condición de integridad y es un marginado social. Ahora, claro, cuando nosotros vemos que el presidente Kirchner